Lucas compró una vivienda en subasta tirada de precio, pero vaya sorpresa con la que se encontró. Una carga anterior impagable. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate y te lo explico. Lucas, un joven emprendedor emocionado de participar en su primera subasta judicial, revisó el edicto de subastas y la certificación de cargas. Se percató que había una carga anterior, pero no era de un monto importante. Pujó bajo por la subasta, la ganó. Pero vaya problema que se encontró al momento de querer pagar esa deuda anterior. Lucas contactó al banco que aparecía en la certificación de cargas como propietario de la deuda. Pero vaya sorpresa cuando fue informado de que esa deuda había sido vendida a un fondo de inversión, quien no había inscrito en el registro de la propiedad esa cesión de crédito. Lucas contactó en innumerables ocasiones a este fondo de inversión. Las respuestas que le daban no eran suficientemente claras acerca de cuál era el monto que se tenía que pagar, y su preocupación era de que pudieran estarse generando intereses de mora por esa deuda. Pero además a Lucas le preocupaba que la carga anterior que él había calculado en su resultado operativo de la inversión no fuese la correcta, o sea, su rentabilidad se viese seriamente afectada. Por lo tanto, Lucas tomó una decisión sabia. Depositó la cantidad de la deuda en el juzgado que gestionó la subasta y adjuntó toda la documentación correspondiente. Con esta solución, Lucas dejó el tema en manos del juzgado y del fondo de inversión. Ya ellos se encargarían de gestionar todo el proceso. Pero Lucas aprendió una lección. Antes de participar en una subasta es necesario revisar, investigar a fondo las cargas anteriores. ¿Cómo hacerlo? Os lo explico antes de que finalice este vídeo. La certificación de cargas es un documento legal expedido por el registro de la propiedad, en la cual se describen todos los datos actualizados de la vivienda. Registra el historial de los propietarios, el uso de la vivienda, las afecciones, las cargas impositivas, las hipotecas, los alquileres registrados, entre otros. También incluye resoluciones administrativas y judiciales del inmueble, como por ejemplo los embargos. Al ser un documento firmado por el registrador, tiene validez y eficacia frente a terceros. Además que nos garantiza que la información es confiable. ¿Y cuáles son los principales objetivos de la certificación de cargas? Vamos a englobarlo en tres principales. El primero, verificar la titularidad del bien. ¿Quién es realmente el demandado, el propietario o es un tercero? El segundo objetivo, informa sobre las cargas y gravámenes que pesan sobre el inmueble, coordina y ofrece criterios claros al juzgado acerca de las cargas que se tienen que cancelar y cuáles no. Y lo hace utilizando criterios de preferencia registral como guía. De este tema hablaremos en el próximo vídeo. Rangos registrales. Tercero, determinación del valor de subasta. En la certificación de carga encontramos el valor de tasación del inmueble a la hora en que se otorgó la hipoteca. Este valor
menos las cargas anteriores es igual al valor de subasta. Es una fórmula, o sea, valor de subasta igual a tasación menos cargas anteriores. Esa es la fórmula. ¿Y cómo se analiza la certificación de cargas? Para facilitar el proceso vamos a clasificarlas en 3 tipos de cargas. Primero, las cargas anteriores son las cargas que tendrá que asumir el adjudicatario al finalizar la subasta. Segundo, la carga que se ejecuta es la carga que ha motivado la subasta. Tercero, cargas posteriores. Estas cargas se eliminarán, se borrarán por orden del juez. Y haremos el análisis en 2 pasos. Primero, identificar la carga que se ejecuta. Segundo, partiendo de esa carga que se ejecuta, ya vamos a poder identificar cuáles son las anteriores y cuáles son las posteriores. ¿Y cómo identificamos cuál es la carga que se está ejecutando? El registrador debe indicar cuál es la carga que está originando esa ejecución hipotecaria y por la cual el bien ha ido a subasta. Normalmente lo hace con una frase al pie de la inscripción de la hipoteca que dice: esta se encuentra subsistente y sin cancelar. Hay registradores que no lo indican al pie de la inscripción, lo hacen al final. Por lo tanto, es indispensable que revisemos toda la certificación de cargas. Pero hay otras formas de identificar la carga que se ejecuta. Nos encontraremos casos en que el registrador no indica la frase subsistente y sin cancelar al pie de la inscripción de la hipoteca que se ejecuta. Por lo tanto, tendremos que buscar otra forma. Una de ellas, el valor de tasación que vemos en la certificación de cargas, cruzarlo con el valor de subasta indicado en el BOE. Pero ojito con las cargas anteriores, que hay que restarlas. Otra alternativa es comparar edicto de subasta con certificación de cargas. ¿Quién es el demandante? Y ese demandante buscarlo en la certificación de cargas. El que coincida es la carga que se ejecuta normalmente. Podremos entonces proseguir con el segundo paso, identificar las cargas anteriores y posteriores. Partiendo de esa carga ejecutada, ya podremos identificar cuáles son las cargas anteriores que son o hipotecas o embargos. Y repito, estas cargas tienen que ser pagadas por el ganador de la subasta al finalizar. Las cargas posteriores, sin embargo, serán borradas, serán eliminadas. El juez dará al ganador de la subasta un certificado de cancelación de cargas posteriores que, junto con el documento de decreto de adjudicación, podrá llevar al registro para inscribir ese bien a nombre del nuevo propietario. ¿Y cómo deben investigarse estas cargas anteriores? Tenemos varias vías. Primero, revisando el expediente judicial. Allí encontraremos notificaciones a los beneficiarios de estas deudas y también sus respuestas. Verificar que se incluya toda la parte de intereses. En segundo lugar, tenemos la opción de contactar al procurador y al abogado de la parte demandante. Generalmente conocen muy bien estos saldos. Y en tercer lugar, contactar a los propios beneficiarios de las deudas, más que nada para saber el saldo y sus intereses, pero definir una estrategia de pago al finalizarse la subasta.
En conclusión, como has podido ver con la historia de Lucas, el paso del análisis exhaustivo de una certificación de cargas no te lo puedes saltar. Es un pilar fundamental para garantizar el éxito en las subastas judiciales. Con esta información ya estarás mejor preparado para afrontar una subasta y minimizar los riesgos. Y tú, agente inmobiliario, recuerda que toda esta información es para ti, para que te conviertas en un exitoso asesor en subastas inmobiliarias. Y recuerda mi mensaje personal, atrévete a marcar la diferencia. Si te ha parecido útil toda esta información y quieres más, suscríbete al canal, danos un like y activa la campanita de notificaciones. Seguiré compartiendo información súper valiosa acerca del mundo de las subastas inmobiliarias. Te espero.